Hola, hoy comenzaremos un tema nuevo, el tema de probabilidad. Vamos a repasar todos los conceptos básicos que necesitáis saber. Por ejemplo, si tenemos un espacio muestral E, vamos a suponer, por ejemplo, que lanzamos un dado de 8 caras, por tanto, el espacio muestral serían todos los números del 1 al 8. Si dentro de E consideramos un suceso concreto, por ejemplo, vamos a suponer A, que al lanzar el dado me salga un número múltiplo de 3, tendría solamente estos dos valores. Entonces, A sería un subconjunto incluido dentro del espacio muestral. Este sería el conjunto A y está formado por los números 3 y 6. Bien, para calcular la probabilidad de un suceso utilizaríamos la regla de Laplace, que nos diría que la probabilidad de A sería el número de casos favorables, es decir, los resultados posibles que nos pueden salir en el suceso A, en este caso 2, partido el número total de casos, es decir, el número de elementos que hay en el espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de A en este caso nos daría 2/8, que si lo calculamos con la calculadora es 0,25. Observar que el denominador siempre va a ser mayor que el numerador y por tanto una probabilidad nunca me puede dar mayor que 1, siempre será entre 0 y 1. El único conjunto que tiene probabilidad 1 será el del propio espacio muestral. La probabilidad de que me salga un número entre 1 y 8 al lanzar un dado de 8 caras es el 100%. ¿De acuerdo? Es decir, 8 casos favorables de 8 casos posibles, la probabilidad es 1. ¿Vale? Y es el único conjunto que tiene probabilidad 1, el total. Por tanto, E es todo el espacio muestral, A es un suceso que está dentro de E y ahora nos queda definir el suceso contrario, es decir, todo lo que no está en A. Será un conjunto complementario a él y abarcará todo lo que está en E pero que no está en A. Es decir, el resto de números. Si 3 y 6 pertenecían al suceso A, todos los demás no pertenecen al suceso A. Fuera de A tenemos el 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8. Si nos damos cuenta, la unión de los dos conjuntos nos da el total, es decir, A unión su contrario siempre va a ser el total, que es E. Por tanto, la probabilidad de A unión su contrario siempre va a ser 1. Entonces, a partir de A podemos calcular la probabilidad de su contrario, puesto que entre los dos tienen que sumar 1, la probabilidad del suceso contrario será 1 menos 0,25, es decir, 0,75. Si lo vemos con la regla de Laplace, serían 6 casos posibles de 8, ¿vale? Y me da lo mismo, 0,75. Bien, este conjunto que hemos representado aquí le llamamos diagrama de Venn. Y simplemente es una representación gráfica de conjuntos. Vamos a ver ahora otro diagrama de Venn, pero en vez de con un suceso, con dos. Vale, consideremos el mismo espacio muestral y ahora los sucesos A y B vamos a considerar que son esos que os pongo ahí, ¿de acuerdo? Bien, en este caso la unión sería todos los elementos que engloban A y B, es decir, toda esta zona de aquí, que incluye a los dos conjuntos, ¿vale? Por tanto, A unión B constará de los elementos que me aparecen en alguno de los dos. Por ejemplo, el 1 está en B pero no está en A, pero no pasa nada, con que esté en uno de los dos llega. O sea, como está en B ya es suficiente para que esté en la unión. Y así con todos. El 2 también lo tenemos, el 3 lo tenemos, el 4 no pertenece a ninguno de los dos, por lo tanto ese no lo incluiríamos, el 5 sí, el 6 sí, el 7 tampoco lo tenemos en ninguno de los dos, ese no pertenecería a la unión, y el 8 también porque está en B. ¿Vale? Entonces la unión sería esos 6 elementos que están ahí. ¿Vale? Por tanto, la unión la tenemos que considerar como una O, es decir, todos los elementos que están en A o en B. Otro conjunto que se escribe parecido pero que no es igual es el de la intersección, que serían los elementos que tienen en común, es decir, lo que están compartiendo A y B. Habría que buscar los elementos que estén a la vez en A y en B. Si nos fijamos sería el 3, el 5 y el 6, ¿de acuerdo? Y esto se escribiría con una U invertida que significa intersección, ¿de acuerdo? Entonces la intersección estaría formada por los elementos que tienen en común, el 3, el 5 y el 6. Es decir, se interpreta como una I, los elementos que están a la vez en A y en B. Entonces estos tres elementos los podemos escribir ya aquí en la intersección. 3, 5 y 6. Después, si observamos en A, hay un elemento que sí que está en A pero que no está en B, entonces ese se representaría en esta zona de aquí, la media luna, ahí pondríamos el 2, y en B vemos que tenemos el 1 y el 8, que lo mismo están en B pero no están en A, entonces se representarían en esta otra media luna, el 1 y el 8, ¿de acuerdo? Entonces, estas media lunas son importantes porque entre las dos y junto con la intersección nos darían el total, que es la unión, ¿vale? En todo eso que tenemos ahí están representados todos los elementos de la unión. Para expresarlo en forma de conjuntos, la media luna esta serían los elementos que están en A
y no están en B, y la otra media luna, la de B, será los elementos que están en B y no están en A, ¿de acuerdo? Siempre que queramos decir que algo no está en el conjunto, tendremos que referirnos a él como el suceso contrario poniéndole la barra encima, ¿vale? Y bien, solo nos faltaría ya un conjunto por definir, que es lo que está fuera de la unión, es decir, lo que tenemos en todo este espacio que nos queda por aquí. Si nos fijamos en E, serían solamente el 4 y el 7 que hemos dicho antes, ¿vale? Que no están en ninguno de los dos conjuntos, ni en A ni en B, ¿de acuerdo? Y los escribiríamos aquí fuera, el 4 y el 7. Y este conjunto sería lo contrario de la unión, por lo tanto escribo la unión y le pongo una barra, ¿vale? Ya sabemos que la probabilidad de un suceso más la de su contrario nos da 1, por lo tanto si tenemos la probabilidad de la unión podemos calcular directamente la probabilidad de lo contrario, ¿vale? En este caso, como tenemos los elementos definidos aquí, la probabilidad de la unión es fácil de calcular porque simplemente es contar cuántos casos a favor tengo, es decir, los 6 números que me aparecen en la unión, partido el número de elementos totales, que eran 8. Si hago 6 entre 8, me da 0,75. Por tanto, ya sé que la probabilidad de lo que está afuera tiene que ser lo que le falta 0,75 para llegar a 1. Entonces esto será 1 menos 0,75, 0,25. Si lo hacemos viendo los conjuntos, en lo contrario de la unión solo hay 2 elementos, de 8 totales, lo hacemos con la calculadora y esto también es 0,25. Lo podemos ver de las dos formas, ¿vale? Ya que estamos, vamos a calcular también aquí la probabilidad de A, 4 casos de 8, que será 0,5, y la probabilidad de B, que son 5 casos de 8, que si lo hacemos con la calculadora será 0,625. Vamos a apuntarnos estos resultados en nuestro diagrama. A sería 0,5 y B 0,625. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección, como solamente hay 3 elementos de 8, que me da 0,375. Y eso es lo que escribiría en la zona amarilla, 0,375. Bien, pues con esto ya casi tendríamos resuelto el diagrama, ¿vale? Solamente nos falta calcular la probabilidad de la media luna. Esto que lo de aquí fuera también lo tenemos, ¿vale? 0,25. Entonces, fijaros, la probabilidad de A es 0,5 y A es todo esto, ¿vale? Es decir, esa media luna que hemos representado en color rosa tendrá una probabilidad de ¿cuánto? Pues lo que le falte a la intersección, que es 0,375, para llegar a 0,5. Habría que calcularlo restando a 0,5, le restamos 0,375 y vemos lo que da 0,125. Entonces ya tenemos la probabilidad de esta primera media luna, que sería 0,125. Y lo mismo con B. La probabilidad de B es 0,625 y B es todo esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la media luna de B la podremos calcular restándole a 0,625 la intersección, igual que antes. Y esto nos dará 0,25. Lo anotamos aquí y ahora ya sí tenemos resuelto el diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque tenemos todas las probabilidades de los conjuntos por separado que se nos forman ahí, ¿vale? Entonces, fijaos, la probabilidad de la unión me había dado 0,75 y ese 0,75, si os fijáis, tiene que coincidir con la suma de los 3 conjuntos que he definido ahí dentro, las 2 medias lunas y la intersección. Si lo sumamos, 0,125 más 0,375 más 0,25, efectivamente me da 0,75, ¿vale? Entonces, una forma de calcular la unión sería a partir de las probabilidades, teniendo el diagrama de Venn hecho, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí se deduce la siguiente fórmula que os podéis aprender, que la probabilidad de A unión B se puede escribir como la probabilidad de A intersectado con no B más la probabilidad de A intersectado con B más la probabilidad de B intersectado con no A, ¿vale? Y podemos escribir la probabilidad de la unión como suma de probabilidades porque estos 3 conjuntos que hemos considerado aquí no tienen ningún elemento en común, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, intentamos calcular la probabilidad de la unión sumando las probabilidades de A y B, como A y B sí que tienen elementos en común, esta fórmula así puesta no estaría bien, ¿de acuerdo? Esto solamente sería cierto si A intersección B fuese el vacío, pero como no lo es, veamos cómo lo tendríamos que hacer. Fijaos, si lo hacemos así, la probabilidad de A es 0,5, la de B 0,625 y ya vemos que estas dos cosas no suman 0,75. ¿Por qué? Porque este 0,5 está compuesto por la media luna, que es 0,125, más la intersección, que es 0,375. Y lo mismo ocurre con este 0,625. Está compuesto por la media luna, que es 0,25, más la intersección, que es 0,375. Entonces, si os fijáis, estamos sumando la intersección 2 veces. Por lo tanto, habría que quitar una para que el resultado fuese igual.
Entonces a esta fórmula le falta restar la intersección, ¿vale? Si sumamos A y B, como A y B tienen elementos en común, estamos contando dos veces la intersección, una cuando consideramos A y la otra cuando consideramos B. Entonces, esta fórmula es la que vale siempre y solamente si la intersección es el vacío, lo que quiere decir que la probabilidad es 0, puesto que no habrá ningún elemento en común. Solamente en este caso la probabilidad de la unión se puede calcular como suma de A y B, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos en esta otra fórmula con los conjuntos que se nos forman porque no tienen ningún elemento en común, ¿vale? Por lo tanto, para la unión tenéis esas dos fórmulas posibles. Bien, y ahora aprovechando que tenemos esto representado, vamos a hablar también de la probabilidad condicionada. Es decir, la probabilidad de A condicionado a B. Por el teorema de Bayes, esta probabilidad se calcula calculando la probabilidad de la intersección en el numerador y en el denominador la probabilidad del conjunto que condiciona, es decir, el de abajo de la condición, ¿vale? El que tenemos aquí es el que ponemos ahí. Entonces, fijaos, ¿qué quiere decir esto? Que ya no voy a considerar E como todo el espacio muestral, sino que voy a calcular la probabilidad de A, pero dentro de B, ¿vale? Entonces, para calcular esto, como la probabilidad de la intersección teníamos que era 3/8 y la probabilidad de B, que eran 5/8, esto se nos quedaría 3/8 partido 5/8. Vemos que los 8 se nos van y por tanto nos quedará 3/5. ¿Cómo interpretamos ese 3/5? Pues fijaos, este 3 son los elementos que están en la intersección, es decir, lo que hay en A dentro de B, el 3, el 5 y el 6, 3 elementos. Y este 5 son los elementos que hay en B, es decir, tenemos que ver cuántos elementos hay en A respecto de B. Entonces ya no se consideraría el espacio muestral, sino que el total pasaría a ser B. Y los elementos de A solo consideraríamos los que están dentro de B, ¿vale? Por tanto es los elementos de la intersección partido los elementos de B, ¿vale? De la misma manera podemos calcular la probabilidad de B condicionado a A. Arriba siempre va la intersección, eso no cambia, y abajo lo que cambiará es que esta vez tendremos probabilidad de A. Lo que ponemos aquí, lo ponemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer directamente? Pues 3 elementos que tenemos en la intersección partido 4 elementos que tiene A, ¿vale? Entonces, esta fórmula sería el teorema de Bayes y lo mismo esta otra de aquí. Entonces, por ejemplo, si despejamos de aquí mismo la intersección, probabilidad de A intersección B sería la probabilidad de A, que pasa multiplicando, por la probabilidad de B dado A. Y esta sería la otra forma de reescribir el teorema de Bayes. Bien, entonces, un concepto que tenemos que dejar claro aquí es el de sucesos dependientes e independientes, ¿vale? Y no hay que confundirlo con el de sucesos incompatibles. Sucesos incompatibles quiere decir que no tienen nada en común, sería el caso este de aquí. Cuando la intersección es el vacío, A y B son incompatibles. Por tanto, la probabilidad de la intersección es 0 y este teorema de Bayes no tiene ningún sentido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no confundir esto con sucesos dependientes. ¿Cuándo dos sucesos son independientes? Bueno, pues cuando uno no le afecta al otro. Es decir, A y B serán independientes cuando, por ejemplo, la probabilidad de B sea la misma que la probabilidad de B dado A. Es decir, A no tiene ningún efecto sobre B. Y en este caso, solo en este caso, si nos vamos a esta fórmula de aquí, la probabilidad de la intersección nos quedaría estrictamente el producto entre A y B. ¿De acuerdo? Solamente si A y B son independientes, el producto de las dos probabilidades de A y B me da la probabilidad de la intersección. Y con esto ya tendríamos los conceptos más importantes en probabilidad y todas las fórmulas que vais a necesitar saber. Entonces, no confundir incompatible, que es cuando la intersección vale 0 y en este caso la unión es la suma, con independiente, que es cuando la probabilidad condicionada de un suceso es la misma que de la del propio suceso y entonces la intersección se calcula con el producto, ¿vale? Dicho esto, solo nos faltaría ver las leyes de Morgan, que las voy a explicar a continuación. Bien, la primera ley nos dice que la intersección de los contrarios de A y B es lo mismo que lo contrario de la unión, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí la intersección la tenemos que interpretar como una y, entonces vamos a representar por un lado lo contrario de A y por otro lado lo contrario de B, y donde coincidan vamos a ver si es igual a lo que nos dice ahí. Entonces, lo contrario de A es todo lo que no está en A, toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Todo lo de fuera de A es lo contrario de A. Bien, ahora si dibujamos lo contrario de B, es todo lo que no está en B, todo lo de fuera, ¿vale? Entonces, si nos fijamos ahora, la unión de A y B sería todo esto de aquí. Y lo que está fuera de esa unión es justo lo que nos ha quedado sombreado con los dos colores. Por lo tanto, podemos ver que sí que se cumple. Bien, la segunda ley de Morgan es muy parecida, solo que ahora hay que fijarse en que aquí en vez de la unión tenemos la intersección. Es decir, tenemos la unión de los sucesos contrarios de A y B, es lo mismo que
lo contrario de la intersección. Para que sea más sencillo verlo, vamos a representar lo contrario de la intersección, es decir, si la intersección es esta parte de aquí, lo contrario de la intersección será todo lo que está fuera. ¿De acuerdo? Y ahora, si os fijáis en el dibujo anterior, cuando dibujábamos lo contrario de A y lo contrario de B, se nos quedaba todo sombreado por alguno de los dos colores, es decir, o no A o no B, menos la parte esta de aquí. Por tanto, vemos que es así. Todo lo que está en azul es lo que no está en A o no está en B. ¿De acuerdo? Estas leyes, luego en el siguiente vídeo veremos cuándo se pueden utilizar. Según el tipo de ejercicio, nos puede ser interesante conocerlas, ¿vale? Y nada, hasta aquí la clase de hoy. Mucho ánimo y a seguir trabajando.